Bien, bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a ya esta nueva versión de nuestros estudios bíblicos de los martes. Me da un poco de sentimiento que ya no estemos meditando en las marcas de la iglesia, pero continuamos con un gran tema que es la distintiva luterana, pero también la distintiva bíblica, que es la teología de la cruz, la forma en la cual Dios ha decidido revelarse a cada uno de nosotros mediante la cruz, en medio de los sufrimientos. Entonces, bueno, para empezar vamos a iniciar con una palabra de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque tú nos has guardado durante el día de todo mal y peligro. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de nuestros sufrimientos, aún en medio de nuestras calamidades, aún en medio de nuestros aconteceres día a día, tú estás con nosotros, Señor. Tú nos estás mostrando que tú eres ese Dios fiel y verdadero. El día de hoy también, Señor, te queremos encomendar y poner a tu divino y eterno cuidado a aquellas personas que están sufriendo y están siendo desplazadas el día de hoy por una guerra, Señor, absurda y sin sentido. Sé tú, Señor, con cada una de esas personas, sé tú con cada una de aquellas víctimas que el día de hoy lloran por la pérdida, por la desaparición, por la separación, Señor, y cambia los corazones de cada una de las personas, Señor, que están actuando mal el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces, como les decía al principio, la teología de la cruz es una teología distintiva para nosotros como luteranos, pero no es una teología inventada, no es una teología más que, bueno, este monje agustino, Lutero, se sacó bajo la manga. No, Lutero, mientras, por ejemplo, meditaba en los salmos, en su estudio de los salmos, y en especial en el Salmo 51, que es el salmo también con el cual inicia la temporada de la Cuaresma, él acuñó una de sus famosas frases: la cruz sola es nuestra teología. Entonces, muchas veces en nuestras vidas, como seres humanos, como seres carnales y pecadores, tratamos de buscarle el sentido a las cosas. Tratamos de usar la razón para darle sentido a todas las cosas que acontecen. Y ahí viene la gran pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué, por ejemplo, está aconteciendo el día de hoy una guerra entre Rusia y Ucrania? Y pensar en el porqué de las cosas y tratar de racionalizar todo, buscar desde nuestra propia razón, eso es lo que hacen los teólogos de la gloria. El teólogo de la gloria trata de buscar una respuesta a las cosas que nos acontecen en la vida. Pero el teólogo de la cruz, va a decir Lutero, es aquel teólogo que no trata de resolver el día a día o los padecimientos o las angustias mediante la razón, sino mediante la confianza en Dios, sabiendo de que todas las cosas que nos pasan y nos suceden a cada uno de nosotros, Dios las permite para el bien de cada uno de nosotros. Lutero va a decir que la razón es la ramera del diablo. Y aún cuando Dios, y confesamos en el primer artículo del credo, que Dios es aquel que nos ha dado la razón y todos los sentidos, y aún nos sostiene, nuestra razón está caída en pecado. Y nuestra razón va a querer buscar otro medio que no sea la cruz de Cristo. Nuestra razón va a actuar como actuó Pedro: que no te acontezca esto, Señor. O mejor permanezcamos aquí en este monte, porque es bueno para nosotros estar aquí. Todas estas eran buenas intenciones de Pedro, pero estaban tratando de alejar a Cristo de su cruz y de los padecimientos. Entonces, nosotros como cristianos no tratamos de buscar el sentido de las cosas, porque a veces si tratamos de buscarle el sentido de las cosas, puede venir la desilusión, el desánimo, incluso la pérdida de nuestra fe. Es por eso que nosotros,
contemplamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo y confiamos en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En estas 6 semanas vamos a estar estudiando, por ejemplo, lo primero, la teología de la cruz. ¿Qué es y por qué hablamos acerca de ella? La siguiente semana vamos a estar hablando acerca del bautismo como un medio que nos une a la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús, recordando lo que el apóstol San Pablo dice en Romanos 6, que en nuestro bautismo nos unimos a la muerte de Cristo, pero también nos unimos a la resurrección de nuestro Señor. Y vamos a hablar un poquito acerca de la teología del martirio, vamos a decir, en los escritos de Lutero. También en la tercera semana vamos a estar hablando acerca de la teología de la cruz versus la teología de la gloria. La cuarta semana vamos a hablar acerca de la cruz en mi diario vivir. Esta va a ser la primera parte donde vamos a estar viendo esto que decía Lutero de cómo se hace el teólogo, pero en nuestro caso, cómo se hace el cristiano, cómo se hace el teólogo de la cruz, mediante la oración, la meditación y la tentación. Luego vamos a estar viendo la segunda parte de la cruz en mi diario vivir en la quinta semana, mis luchas diarias. Y en la sexta semana, previo o en el inicio, ya durante la Semana Santa, vamos a estar hablando acerca de mi vocación, mi vida sacramental a la luz de la cruz de Cristo, a la luz de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a estar, como ya les dije, haciendo una introducción a lo que es la teología de la cruz. Y no podemos entender la teología de la cruz sin hablar acerca de uno de los máximos exponentes de esta teología, y es el apóstol San Pablo. Aunque el apóstol San Pablo no fue el que murió en la cruz, sino el que murió en la cruz fue nuestro Señor Cristo Jesús. El apóstol San Pablo va a ser enfático en sus epístolas y va a decir que no me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar acerca de Cristo y de este crucificado. Pero el versículo bíblico o el capítulo que ustedes deberían de remarcar en su Biblia para entender la teología de la cruz es el primer capítulo de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Desde el versículo 17 hasta el 25, el apóstol San Pablo va a hablar acerca de la teología de la cruz. Y el apóstol San Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los que somos llamados, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí podemos ver la teología de la cruz. Aquí podemos ver lo que la iglesia debe y tiene que predicar, no solamente en la Cuaresma, sino todos los días de la vida. La iglesia tiene que predicar acerca de la cruz de Cristo. Tenemos que predicar acerca de esto. Y la cruz de Cristo es locura para el mundo. Y cuando hablamos acerca de la cruz de Cristo, estamos hablando también acerca de los padecimientos que nosotros vamos a sufrir. Hablar acerca de la cruz de Cristo, nosotros como cristianos, es hablar acerca de lo que Cristo mismo dijo. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Entonces, aquí estamos viendo, y me encanta esta frase del apóstol San Pablo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo pretende conocer a Dios mediante la sabiduría. Y un profesor del seminario en Dominicana, él decía en una clase sobre la teología de la cruz, tú puedes que tengas en tu cabeza todos los conocimientos teológicos, puede que tú hayas sacado 10 en el seminario, puede que tú seas una lumbrera brillante en la teología, pero si tú no predicas acerca de Cristo, si tú no predicas acerca de la cruz, nada te sirve eso. Entonces tú puedes haber pasado 4 años estudiando filosofía, 4 años estudiando teología, pero si tú no predicas acerca de Cristo y de este crucificado, sino que te predicas a ti, de ti mismo, entonces no estás predicando a Cristo, no estás predicando la correcta teología. Aquí mismo el apóstol Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es esa predicación? Predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Dios se revela a cada uno de nosotros mediante su cruz. Cuando Dios se hizo inaccesible a nosotros por causa del pecado, cuando Dios ocultó su rostro de nosotros por causa del pecado, ahora en la cruz Dios revela su rostro, Dios revela su poder, Dios revela quién es Él para cada uno de nosotros, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y es por eso que esta es nuestra teología, la teología de la cruz. Pero, ¿qué es la teología de la cruz? Para entender la teología de la cruz tenemos que entender la Cuaresma. Y la Cuaresma inicia señalando nuestra fragilidad, inicia señalando quiénes somos nosotros ante Dios. Somos criaturas, criaturas formadas del polvo. Y del polvo somos y al polvo volveremos. Eso es lo que mañana se va a estar diciendo justamente en el momento de la imposición de cenizas, en el momento de poner la cruz de ceniza en la frente. Del polvo eres y al polvo volverás. Dura ley es esta, porque nos habla acerca de la muerte. Dios no creó al ser humano para morir, pero la desobediencia hizo que el ser humano, ahora por el pecado, entrara la muerte, y cada uno de nosotros, y nuestro destino en realidad es la muerte física. Pero gracias a lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, Él nos da vida y vida eterna. Entonces, uno de mis prefacios propios, en realidad mi prefacio propio favorito en la parte de la liturgia de la Santa Cena, es este prefacio de Cuaresma, donde nos da, uno, el sentido de la temporada de Cuaresma, y dos, el sentido de lo que es también la teología de la cruz. Entonces, la Iglesia, en su sabiduría, tiene este prefacio propio que dice que en el árbol de la cruz diste salvación a la humanidad, para que del lugar donde vino la muerte viniese otra vez la vida eterna, y que aquel que mediante un árbol venció una vez, pudiera también mediante un árbol ser vencido por Cristo nuestro Señor. Entonces aquí, vamos a decir así, las Sagradas Escrituras siempre van a poner figuras importantes para hacer referencia a Cristo y para hacer referencia a la salvación. Y por ejemplo, cuando hablamos acerca del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento son, y las confesiones luteranas van a hablar y van a decir que son sombras, son cuadros de lo que iba a ser Cristo. Entonces, todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, y yo lo decía el domingo en mi predicación, el Cordero de la Pascua, la serpiente de bronce, los sacrificios, los profetas, el sumo sacerdote, todos eran cuadros, todos eran sombras de Cristo, y todos hallan su cumplimiento en Cristo. Entonces, así como por ejemplo el tabernáculo
y en el tabernáculo estaba el altar de los panes de propiciación que apuntaban directamente a Cristo. El cordero de sacrificio, el día del Yom Kippur, apuntaba a Cristo. También, por ejemplo, las Sagradas Escrituras y el Antiguo Testamento va a ser el uso de 3 triples para hablarnos acerca de la salvación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son esos triples? Bueno, por ejemplo, aquí en este prefacio propio tenemos el primer triple, los árboles. Entonces, en el Génesis encontramos 2 árboles. ¿Cuáles son los nombres de esos 2 árboles importantes que aparecen en el Génesis? Les pregunto. A ver, para que me contesten. Pista. El árbol de la ciencia del bien y el mal es uno. El árbol de conocimiento de la ciencia del bien y el mal es uno. ¿Y cuál es el otro? El árbol de la vida. Exactamente, el árbol de la vida. Entonces, hay un tercer árbol importante para nosotros como creyentes y en especial para nosotros como cristianos, en donde Dios ha decidido revelar su poder, y es el árbol de la cruz. Entonces, ahí tenemos el primer triple, los árboles. El árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y el mal, donde entró el pecado al mundo, el árbol de la cruz, donde entró la redención, y el árbol de la vida, en el cual Cristo nos va a dar de comer del fruto del árbol de la vida. Inclusive Cristo ya nos da de comer del fruto del árbol de la vida y nos da el perdón y la salvación a cada uno de nosotros. Luego, por ejemplo, Daniel Preuss, en su libro de ¿Por qué soy luterano?, tiene un capítulo que se llama El tema de los montes. Entonces, este es otro triple, los montes. En las Sagradas Escrituras encontramos el monte de la ley, el monte también inaccesible, que es el monte Sinaí. Encontramos el monte Calvario, que es donde se encuentra el árbol de la cruz, y tenemos el monte Sión, que es donde la iglesia se reúne para alabar y adorar a Cristo. Y otro triple que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es el templo de Salomón, donde estaba la presencia de Dios, luego el templo que reconstruyó Herodes, donde se hacían los sacrificios, y el Apocalipsis nos va a hablar acerca del paraíso eterno, donde están todos aquellos que han pasado por la gran tribulación y han lavado su ropa con la sangre del Cordero y están alabando y adorando y glorificando a Dios en el gran templo santo. Entonces, hay que entender esto, hay que entender el significado de la cuaresma, hay que entender la fragilidad de cada uno de nosotros, que somos pecadores y necesitamos un Salvador para entender la teología de la cruz. ¿Por qué? Porque la teología de la cruz ve a Dios en medio de los sufrimientos. La teología de la cruz es aquella teología que ve y entiende todo lo visible y la espalda de Dios también, recordando lo que nos decía en Éxodo, que Moisés solamente podía ver la espalda de Dios y no podía ver la gloria, el rostro de Dios porque iba a morir. Vemos la espalda de Dios en medio de los sufrimientos y la cruz. En medio de tus padecimientos, de tu diario vivir, tú ves a Dios en ese tipo de cosas. La teología de la cruz no busca los sufrimientos, porque los sufrimientos vienen solos. Pero la teología de la cruz no desespera, sino que espera y aguarda en el Señor. La teología de la cruz ve los sufrimientos como una oportunidad para crecer y para madurar. Entonces pueden anotar ese texto bíblico de Primera de Pedro 1, y es un texto bíblico en el cual el apóstol San Pedro está hablando acerca a los expatriados. A los expatriados que han perdido sus hogares y todo eso, y le está diciendo, dichosos y bienaventurados son ustedes mediante su fe, y va a hablar y va a decir que la fe de los creyentes, de los cristianos, tiene que ser puesta a prueba, y la prueba son los padecimientos, y va a tomar y va a decir, así como el oro, que es algo perecedero, se refina mediante el fuego, así la fe de cada uno de ustedes, que es imperecedera, se tiene que purificar mediante los sufrimientos. Entonces, los verdaderos teólogos de la cruz ven los sufrimientos como una oportunidad para crecer y para madurar en la fe.
para ser moldeados por Dios en medio de las tribulaciones. Nuestros corazones van a ser triturados, van a ser aplastados por la ley de Dios. Pero es en esos momentos donde uno puede confiar en la buena misericordia de nuestro Dios en medio de cada uno de nosotros. Marcelo está colocando los padecimientos en una oportunidad para desesperar ciertamente de uno mismo y esperar en Cristo y en su palabra. Los padecimientos nos sacan de nosotros mismos y nos ponen a los pies de la cruz de nuestro Señor. Entonces, el teólogo de la cruz siempre va a fijar su mirada en Cristo, siempre va a fijar su mirada en el crucificado. Allí no hay nada hermoso, allí no hay nada que hay que exaltar, pero en la humillación, en la vergüenza, en la desnudez de nuestro Señor, ahí en sus sufrimientos, muerte y en su agonía, uno puede ver al Dios visible muriendo por cada uno de nosotros. Las imágenes, por ejemplo, de la crucifixión de nuestro Señor, a veces le ponen un velo a nuestro Señor en sus partes íntimas, pero no. La crucifixión, Jesús murió totalmente desnudo, avergonzado. Una de las más grandes vergüenzas que tiene el ser humano después de la caída es estar desnudo. Y nuestro Señor murió de esa misma manera para ahora darnos perdón y salvación. La gran vergüenza la sufrió nuestro Señor para que nosotros, en vez de desnudez, ahora nosotros podamos ser vestidos con las ropas blancas que Él nos ha preparado a cada uno de nosotros. Entonces, la teología de la cruz es nuestra teología, es la teología de los cristianos que ven a Jesús y ven la salvación. Entonces, por ejemplo, es por eso que nosotros en nuestras iglesias tenemos a Cristo y a este crucificado. No adoramos el crucifijo, pero sí vemos el crucifijo y vemos el lugar donde Dios muestra su poder en todo su esplendor. Entonces hay mucha gente que ve los crucifijos y tienen algún tipo de problemas en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad religiosa muy fuerte. Entonces hay gente que, por ejemplo, no puede ver la imagen de Henry Cavill en La Pasión de Cristo, todo rasgado por los latigazos y todo ensangrentado, porque no, eso es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchas iglesias, y en especial algunas iglesias luteranas? Es cambiar al Cristo en la cruz, al Cristo clavado en la cruz, por un Cristo en victoria, con los brazos hacia el frente. Vamos a decir así, todo bonito, con una túnica blanca, e inclusive las iglesias tratan de poner al Cristo con una cara apacible, con una oveja, al Cristo el buen pastor y todo lo demás, pero evitan mostrar al Cristo sufriente, evitan mostrar al siervo sufriente que nos aparece en Isaías 53, que es uno de los grandes textos que también les puedo invitar a que durante toda esta temporada de Cuaresma puedan ir aprendérselo de memoria, todo el cántico del siervo sufriente. Entonces, la gente tiene, o muchas personas tienen problemas para detenerse y ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Otras personas dicen, no, pero es que nosotros no queremos llevar un muerto en nuestro cuello, o no queremos ver a un muerto. Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, la gente tiene problema con este tipo de imagen. Pero estaba leyendo un libro que estaba hablando un poco acerca de, vamos a decir así, de lo complicado y de lo absurdo que es este razonamiento al hablar y a decir Cristo resucitó y ahora Él está en gloria, y Él habla en contraposición al pesebre. Entonces este autor va a decir, ustedes no ven los belenes diciembre tras diciembre
el pesebre vacío. El pesebre vacío, ¿por qué? Porque Jesús ciertamente, él nació, pero él no se quedó como un niño, sino que él creció, él murió, él resucitó y ahora ascendió. Entonces, nosotros no vemos los belenes vacíos. Quizás, por ejemplo, en la tradición venezolana, el pesebre se mantiene vacío hasta el 25 de diciembre, donde se coloca el niño. O se envuelve con un algodoncito desde el momento que se arma el pesebre, y el 25 de diciembre se revela al niño. Entonces, siempre vamos a ver en las representaciones de Navidad al niño Jesús, pero se nos hace complicado. Esto no se nos hace complicado de entender y de ver, pero sí se nos hace complicado de ver y entender la cruz y a Cristo. Entonces, nuestra teología es una teología que ve a Cristo en medio de los padecimientos y en medio de la debilidad de la cruz, que la gente no quiere hablar acerca del Viernes Santo porque ven y dicen, ahí hay un Dios débil. En medio de la debilidad, Dios muestra su gran poder. Entonces, uno de mis, vamos a decir así, de mis cuadros favoritos y de mis representaciones de Cristo crucificado favoritos es el crucificado de Velázquez. Es un cuadro espectacular, es un cuadro simple, muy sobrio, que muestra la pasión de nuestro Señor Cristo Jesús. Sí muestra un semblante de Jesús, vamos a decir así, apacible. Pero este Jesús ya está muerto. Este Jesús ya nos ha expiado nuestros pecados. Este Jesús ya ha dicho, tetelestai, consumado es. Entonces, esta es nuestra teología y esto es lo que nosotros predicamos, a Cristo y a este crucificado. Al Cristo que dice, consumado es. Tu salvación ha sido ganada. ¿Y en dónde Cristo ganó nuestra salvación? En donde Cristo luchó la batalla en contra de Satanás, en la cruz del Calvario. Y es lo que nos llama día tras día a cada uno de nosotros, en medio de nuestras luchas diarias, como por ejemplo en la mañana el hermano Marcelo traía eso, diariamente, día tras día, nosotros estamos en estas luchas. Y a veces en los momentos buenos, no vemos ni agradecemos a Dios, pero en la hora mala, en la hora de los padecimientos y de los sufrimientos, podemos ver a Dios de dos formas. Uno, pedirle a Dios que nos saque de estos sufrimientos que estamos pasando, o dos, echarle la culpa a Dios por las cosas que nos están sucediendo. Entonces, el teólogo de la cruz ve los sufrimientos como una oportunidad para agradecer a Dios. Y cuando sale de los sufrimientos, es otra oportunidad para agradecer a Dios. Como hizo Job. Job dijo, vamos a agradecer las cosas buenas, pero no vamos a agradecer las cosas malas. Y dice la Escritura, y en todo eso Job no pecó. Entonces, la teología de la cruz es nuestra teología. La teología de la cruz es la última revelación de Dios. Es la revelación de quién es nuestro Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La teología de la cruz no nos las puede revelar ningún libro. Hay mucha literatura sobre la teología de la cruz. Y uno puede entender, vamos a decir así, o tener toda la teoría de la teología de la cruz. Pero la teología de la cruz se prueba en nuestras vidas en medio de los sufrimientos, en medio de los padecimientos. Y gracias damos a Dios que eso viene del cielo para cada uno de nosotros. No inicia aquí, no inicia aquí, inicia desde el cielo, inicia desde la cruz de Cristo, que nos muestra cómo Él está en medio de nosotros. Entonces la teología de la cruz también nos muestra dos formas en la cual Dios ejecuta su justicia eterna. Una es de la forma temporal, y cuando hablamos acerca de la forma temporal, es la forma aquí en la tierra, Dios juzgando mediante, por ejemplo, las leyes civiles o mediante la consecuencia de nuestros pecados.
pero también está la justicia eterna de Dios, que es su juicio eterno. Entonces, podemos ver también en la justicia de Dios que existen, y no vayamos a confundir la teología de los dos reinos que nos habla acerca de la mano derecha y de la mano izquierda, pero la teología de la cruz también podemos ver la mano ofensiva de Dios, que esta es la mano de la acción, la mano derecha, la mano que lleva la espada, es la mano de la acción, con la que Dios ataca. Esta es la mano también, por ejemplo, la que nosotros extendemos en símbolos de amistad, o podíamos extender antes del COVID en símbolos de amistad, o para llevar un acuerdo con cada una de las personas. Hoy, en vez de dar la mano así, damos puñito o el codo derecho por temas del COVID. Pero también tenemos la mano izquierda, la mano defensiva, la mano que se encarga de otras cosas, la mano que se encarga de proteger. Parece débil cargando un escudo, pero en realidad es bastante fuerte. Esta mano o todo el brazo derecho es bastante fuerte para sobrellevar las acometidas de Satanás, de nuestro enemigo, y protegernos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender tanto la mano derecha como la mano izquierda en la teología de la cruz? La mano derecha, como ya les dije, es como Dios ejecuta las cosas aquí y en el ahora, muestra su poder y castiga al pecado. Entonces, por ejemplo, en Caín y Abel vemos cómo Dios castigó a Caín por causa de su pecado. ¿Y qué es lo que dice Caín? Grande es mi castigo para que yo pueda soportarlo. Entonces, aquí Dios usa la mano derecha, la mano temporal, el castigo temporal. El diluvio, 8 personas en total se salvaron, y el resto de las personas, hubo un tiempo de gracia, 120 años de gracia, donde Noé predicó a estas personas, pero nadie se quiso arrepentir, y 8 en total entraron al arca y fueron salvados. También tenemos Sodoma y Gomorra, como Dios ejecuta su juicio temporal, y vemos a la esposa de Lot que no quiso, ella salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió de su corazón, y es por eso que fue convertida en una estatua de sal. Las plagas de Egipto, como Dios ataca a Faraón, y también vemos aquí en esta ofensiva que aquellos que no se arrepienten de su pecado, también su corazón se va endureciendo y su corazón se va apartando de Dios y de los caminos de Dios. Entonces, muchas personas quizás quisieran que Dios ejecutara este castigo temporal en otras personas, no en mí, sino en otras personas. Ay, esta persona me cae de verdad bastante mal. Ojalá que el martillo y el peso y la ira de Dios cayera sobre esta persona. Y es como, no, el teólogo de la gloria piensa de esa manera. El teólogo de la cruz pide a Dios para que Dios no mire su pecado. El teólogo de la cruz está como Esteban, a punto de ser asesinado y apedreado. No mires su pecado. El teólogo de la cruz está como Cristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También la forma, o la mano izquierda, la mano defensiva, es Dios actuando en forma redentora. Dios actuando para la salvación de cada uno de nosotros. No es que la mano derecha Dios no actúe para la salvación, pero vemos cómo Dios también castiga y muestra su juicio ante el pecado. Pero aquí en la mano izquierda Dios está actuando de forma redentora. Dios no nos está dando el justo castigo o el justo juicio que nosotros merecíamos, sino que nos está dando su obra redentora. También Dios está presente y actuando, aunque detrás de cámaras, detrás de la escena. No podemos ver a Dios, pero Dios está ahí en medio de nosotros. Dios es silencioso en esta forma defensiva. Dios
no nos va a hablar ni nos va a mostrar algo, pero nos va a hablar mediante su voz sacramental. Esta voz sacramental que se encuentra en su palabra, que se encuentra en el bautismo, que se encuentra en la Santa Cena. Esta voz en donde Dios nos está diciendo, Cristo se entregó por ti y para ti, para el perdón de los pecados. Y un ejemplo de la teología de la cruz, que lo tenemos desde antes de la cruz de Cristo, es José. Todos hemos escuchado, me imagino, la historia de José. No nos da tiempo para entrar en toda la historia completa de José, pero les invito también a que puedan desde el capítulo 37 de Génesis leer la historia de José, pero vemos que, por ejemplo, José, sus hermanos odiaban a José. ¿Por qué? Porque José, primero, era el favorito de su padre Jacob, era el hijo que él había tenido con su amada Raquel, el primer hijo que había tenido con su amada Raquel, aquella mujer por la cual él trabajó durante 14 años. Y, por ejemplo, José también tenía este don de interpretar sueños y los hermanos pensaban que José se sentía superior a ellos. Entonces ellos maquinan todo un plan cuando ven que José se está acercando para acompañarlos a ellos de matarlo. Entonces, pero al final, Dios es aquel que va a ir cambiando el pensamiento de los hermanos y, por ejemplo, va a actuar por medio de Rubén. Rubén va a decir, no lo matemos, mejor arrojémoslo a la cisterna, y lo arrojan a la cisterna. Va a actuar mediante, vamos a decir así, los ismaelitas que se iban acercando, y otro de sus hermanos dice, pero ¿qué provecho vamos a sacar en matarlo? Mejor vendámoslo como esclavo. Entonces José se convirtió en un esclavo ismaelita y después fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, guardia del faraón, y luego sabemos lo que le pasa a José en la casa de Potifar. José era un hombre buen mozo y la mujer de Potifar lo deseaba, pero José era un hombre de Dios. Y cuando la mujer de Potifar se le insinúa, él sale corriendo, pero la mujer de Potifar se quedó con parte de la ropa de José y lo acusa falsamente. José es encarcelado, pero algo impresionante. Y fíjense cómo Dios trabaja en el silencio y detrás de cámara. En el capítulo 39, versículo 21, se nos va a decir, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos de los jefes de la cárcel. Y los jefes de los jefes de la cárcel le dieron, vamos a decir así, el control a José de la cárcel, a un reo, a un preso, le dieron el control. No como, por ejemplo, pasa en Venezuela, los pranes, estos que tienen más poder que la misma policía dentro y controlan la cárcel. No, aquí él estaba encargado de que todas las cosas fueran bien en la cárcel, y un día el faraón, vamos a decir, si José interpretaba los sueños en la cárcel, y un día el faraón tiene un sueño, y uno de los más cercanos al faraón, un copero, que también había estado preso con José, le dice al faraón, hay alguien en la cárcel, José, que él interpreta los sueños. Y José interpretó el sueño del faraón y le dijo lo que Dios estaba hablando. Y luego el faraón puso a José como el regente de toda la tierra de Egipto. Y al final de la vida de José, en las Sagradas Escrituras, los hermanos tienen miedo porque ya José, ya su padre Jacob había muerto, y ellos pensaban que José iba a extender su mano y los iba a matar. Y José, con lágrimas en los ojos, le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, esta es la teología de la cruz en su máxima expresión. Lo malo que pueda estarnos sucediendo en nuestra vida, Dios lo va a tornar para el bien de cada uno de nosotros. Nosotros somos personas, o el ser humano es una persona que madura mediante las experiencias pasadas.
Entonces, nosotros no seríamos lo que somos el día de hoy sin las buenas y las malas experiencias en nuestra vida. Todo, tanto lo bueno como lo malo, sucede y pasa para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos hablar con otras personas y decirle, entiendo tu dolor o estoy aquí en medio de tu sufrimiento. Entonces, la teología de la cruz nos muestra que Dios es un Dios justo para con nosotros. Dios no fue justo para con Cristo. El castigo que sufrió Cristo no fue justo porque Él no cometió pecado, pero el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros para hacer nuestra justicia. La teología de la cruz nos muestra que aunque el mal pareciera que estuviese ganando, aunque Dios pareciera que está ausente en nuestras vidas, Dios está ahí. Y Dios permite todas las malas cosas que nos puedan suceder, los malos eventos, para mostrar su obra redentora, para destruir de una vez y para siempre al enemigo, para que todas esas cosas que nosotros podamos tener en nuestros corazones sean destruidas, sean aniquiladas. Pero primero necesitamos salir de nosotros mismos. Primero nosotros necesitamos reconocer que del polvo somos y al polvo volveremos. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Y ya cuando reconocemos que somos pecadores, el Espíritu Santo nos lleva a los pies de la cruz de Cristo para que nosotros entreguemos todos nuestros pecados. Esto es lo que se llama, lo que se denomina el escándalo de la cruz. Y quiero terminar el día de hoy, esta parte de esta primera introducción a la teología de la cruz, con unas imágenes que vi ayer, pero que fueron bastante impactantes para mí y me hicieron reflexionar bastante. Y ya vimos, por ejemplo, la teología de la cruz en su máxima expresión en la vida de José. Pero estas imágenes que les voy a mostrar son, vamos a decir así, la teología de la cruz en su máxima expresión el día de hoy. Entonces, ayer mostraron unas imágenes en Facebook y aquí pueden ver en pantalla a este sacerdote de una iglesia en Ucrania que en medio de los bombardeos, en medio de la guerra, él reúne a sus fieles y sus fieles están reunidos en torno a la palabra de Dios. Y él va a poner en su Facebook, la iglesia está donde están sus fieles. Estas fotos fueron tomadas el día domingo, donde él llevó la palabra de Dios a todas las personas y las personas recibieron de parte de Cristo perdón, vida y salvación. La gente recibió la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, aún en medio de los bombardeos, aún en medio de las amenazas. Y esto nos hace reflexionar a cada uno de nosotros, que no estamos viviendo en sí, vamos a decir así, una guerra como lo que está sucediendo en Ucrania. No salimos a las calles y vemos a militares con armas y disparando los unos a los otros. Y podemos acercarnos a la iglesia a recibir todo esto. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver en estas imágenes cómo Dios se revela a cada uno de nosotros, cómo Dios se revela al pueblo ucraniano en dones de perdón, vida y salvación. Y en palabras de los padres de la iglesia, vamos a la Santa Cena como si fuésemos a la muerte, para ir a la muerte como si fuésemos a la Santa Cena. Estas personas pueden decir, bueno, como nosotros entonamos, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces son imágenes simples, pero que son imágenes también poderosas, imágenes en donde podemos ver la teología de la cruz el día de hoy en su máxima expresión.
Entonces también, mis queridos hermanos, la invitación el día de hoy, en medio de nuestras cruces y en medio de nuestros sufrimientos, es tampoco ser indiferentes a los sufrimientos de las demás personas. Es, por ejemplo, el día de hoy, orar por nuestros hermanos que están padeciendo y están sufriendo por medio de una guerra. Pero también nosotros estamos padeciendo y estamos sufriendo una guerra espiritual, una guerra en donde está en juego no mi vida física, o no un territorio, o no recursos estratégicos, sino está en juego mi propia alma, está en juego mi vida eterna. Entonces, esta batalla la lucha Cristo por nosotros, para que nosotros el último día de nuestras vidas podamos también decir como el apóstol San Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, me he mantenido firme y ahora solamente espero a recibir la corona de la vida. Entonces, mis queridos hermanos, que nuestra meta para no solamente para la Cuaresma, sino para todos los días de nuestra vida sea correr junto con Cristo para alcanzar la corona de la vida eterna que Él ya nos ha preparado por medio de su cruz y de su sacrificio para cada uno de nosotros. Entonces,